Muy bien, arrancamos el bloquecito número 2 y vamos a hablar de un tema muy particular que es la cuestión oncológica. Y por supuesto, para eso nos acompaña la doctora Marina Andrada, quien es nuestra columnista especialista en el tema, en oncología justamente, para hablar de la última tendencia de lo que tiene que ver con las investigaciones, tratamientos y demás. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes a toda la audiencia. Bien, gracias a Dios. Antes de meternos de lleno, muy lindo el llaverito que me regaló de Chicago. Ah, bueno, Muy lindo, sirvió. ¿eh? Sí, 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 ahí la puerta luce orgullosa. Falta el regalito de la maderita que hoy me olvidé para las chicas, No me diga, pero ya no se me las voy a diga. traer. ¿Eran para las chicas nada más? Era para las chicas, sí. Bueno, no hay apuro, quédese tranquilo. Bueno, doctora, hay una nueva tendencia que es lo último que está pasando en tratamiento oncológico. Sí, en realidad es cómo actúa la PDL o la PD1, que en ¿Qué es eso? realidad es una proteína Ujú. que voy a, en realidad, y lo que traté de hacerles para el día de hoy, para la audiencia un poco, es saber qué es el sistema inmune, ¿no? Y por ahí están unos slides que los vamos a ir viendo y que la Sí, audiencia lo va a poder ir entendiendo mejor. Que el término inmunidad, o sea, el sistema inmune en sí, hace referencia a la protección, ¿no es cierto?, frente a las infecciones. bien, O sea, el sistema inmunitario viene a ser el grupo de células y moléculas responsable de defendernos frente, ¿no es cierto?, a los innumerables microbios patógenos del ambiente. bien, ¿Sí? Eso hace que nosotros generemos un antígeno y un anticuerpo, bien. ¿sí? Que también decimos qué son los antígenos, para que muchas veces sentimos hablar de ese tipo de palabras, pero nunca tenemos una definición clara. Sí, Entonces, el antígeno es una sustancia ajena al cuerpo que el sistema inmunológico reconoce como una amenaza. O bien, sea, por ejemplo, son ejemplos de antígeno, o sea, todas las toxinas, por ejemplo, de las bacterias, de los virus, ¿no es claro, cierto?, que uno tiene, y como también todo agente externo que te vaya a producir un daño. bien, ¿Sí? Y los anticuerpos serían los denominados también, que muchos hablamos y muchas personas lo van a entender a esto como las inmunoglobulinas, que sí, generalmente son aquellos laboratorios que cuando uno llega a la consulta son solicitados y dicen, ¿qué me pidió acá? Y las siglas son IgA o IgG o IgE. ¿Sí? Este es diferente, es la A, la E, la D, son estas inmunoglobulinas que son unas sustancias, digamos, que neutralizan esas sustancias extrañas del cuerpo, ¿no es sí, cierto? Y esos son los que, digamos, están dentro de unas células que son los linfocitos que están, digamos, en la sangre, en la sangre. O bien, sea, nosotros podemos hacer un análisis de sangre generalmente si tenemos en inmunoglobulina A, por ejemplo, que es la principal ante las reacciones alérgicas. Cuando uno va al alergista o algo, lo primero que hace es un dosaje de todos estos anticuerpos, sí, digamos, de todos este tipos de que son las inmunoglobulinas. Entonces nos vamos dando cuenta, digamos, los distintos cómo está nuestro organismo frente a las distintas defensas, claro. ¿sí? Que eso es en general, digamos, cómo funciona nuestro sistema inmune. Pero hay algo muy importante dentro de esto, que es el tema, también tenemos una inmunidad por ahí, una inmunidad pasiva, una inmunidad activa, ¿no es Sí, cierto? Que es dentro de eso, por ejemplo, una inmunidad primaria, que es aquello cómo se prepara nuestro organismo frente a una agresión. ajá, La inmunidad secundaria, lógicamente, se va a dar en dos partes. Primero, una inmunidad activa, una inmunidad humoral, que se llama, y la otra es una inmunidad que en realidad aparece una mediada por los linfocitos B, ¿sí? Y la otra es mediada por los linfocitos T, que son los que van a reconocer esos cuerpos extraños que ingresan al organismo, van a actuar, o sea que serían en una palabra unos escudos que el claro, organismo tiene, ¿no es cierto?, para frenar ese tipo de infecciones que van a ingresar. bien, Ahora, es muy importante este tema de lo que es cómo se trabaja en estos momentos y cuál es la noticia mundial, digamos, con respecto a lo que es el cáncer en sí, sí.
¿no? Porque lo principal es por ahí el tipo de la anti-PD1, que es una, digamos, una terapia anti-PD1, que se le llama así, que en realidad es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Humanizado, o sea, eso significa que aumenta la capacidad de nuestro sistema inmunitario y todo lo poseemos, ¿sí? Ajá. O sea, ¿cómo va a actuar esto? Principalmente hay un slide que está muy lindo, por ahí le pido a las chicas que lo pongan, y es verdaderamente cómo va a actuar esta célula, digamos, en esto principalmente, que es el trabajo del sistema inmunitario. ¿Y Bien. cómo va a ser esto? O sea, el trabajo normal que hace el sistema inmunitario, o sea que son los linfocitos T primeros, ¿sí? Son las células del sistema inmunitario que son las encargadas de identificar, ¿no es cierto?, como extrañas a esas células tumorales Sí. y destruirlas. Sí. Entonces, estos linfocitos lo primero que hacen es detectar la célula, saben que son células extrañas, ¿sí? Saben que son células cancerígenas y lo primero que hace es atacar y tratar de destruirlas. Claro. Antes, los fármacos que había, generalmente los fármacos que actúan en lo que es el cáncer, el tratamiento de los cánceres, los Esto citostáticos, sería, doctora? exactamente. Esa es una diagramación perfecta de cómo realmente va a actuar la inmunoterapia en lo que es el cáncer, ¿sí? Ajá. O sea, la primera etapa es el trabajo normal, cómo aparece el linfocito sobre las células, Sí. ¿sí? El segundo paso sería el camuflaje de esas células tumorales. ¿Y a qué le llamamos eso? A que esas células se arman, como yo le explicaba, de esos escudos, ¿no es cierto?, de células que son llamadas las PDL1, ¿sí? Y son llamadas así. En realidad eso es una sigla que son la programación de células muertas. Significa en inglés, por eso tienen ese nombre, Bien. ¿sí? Son las siglas de esa. Y que estos linfocitos poseen receptores que también son PD1 y que al unirse a esas trampas, digamos que anulan la capacidad de atacar. Las células estas tienen una especie es algo muy importante porque ellas juegan al escondite. Entonces decimos, la ciencia y el cáncer están como terminando a jugar a las escondidas. Porque generalmente la célula cuando descubre que ese fármaco que vos le pusiste va a atacar hacia ella, generalmente se camufla. Bien. ¿Sí? O sea, hace un cambio, produce una mutación, entonces el fármaco cuando ingresa no lo reconoce y al no reconocerlo, lógicamente la enfermedad va a progresar. Entonces, ¿cómo decimos que un paciente va progresando o que mayormente su tratamiento no surgió el efecto que debería tener? ¿Sí? ¿Por qué pasa esto dentro del sistema inmunitario y la célula no la cambia? Claro. ¿Sí? Entonces, hay después un tercer paso que es muy importante y que son estos nuevos fármacos, que es la acción de estos nuevos fármacos, que son los inhibidores. Y es todo esto el boom, digamos, de la nueva farmacología mundial que salió en respuesta a las patologías de cáncer. Lo principal que les comento sobre esto, porque los primeros estudios se hicieron básicamente sobre tumores de piel, en melanomas, y posteriormente descubrieron que también lo podían utilizar en vejiga, en riñón y en pulmón. O sea, todos los estudios mundiales que hay en esto, generalmente se dio sobre esos tipos de tumores. Ajá. Posteriormente se está trabajando en distintos tipos de tumores y en distintos tipos de la dosis, porque también se ve que uno puede bloquear esto, ¿no es cierto?, la PD1, o simplemente es pensar ahora qué pacientes van a responder. Entonces es como un tratamiento mucho más personalizado sobre cada paciente. Claro. Y eso es muy importante porque realmente al identificar cada paciente nosotros vamos a poder tener una mayor respuesta y eso hace que la enfermedad se detenga. Entonces muchas veces un tumor que avanzaba
en 2 meses o en 3 meses, hoy por ejemplo tenés hasta 18 meses que en realidad va a estar estándar. Entonces para el paciente es una mejor calidad de vida y por supuesto un alargue en su tratamiento y en su Claro, ahí vida, estamos ¿no? viendo lo que sería el cuarto paso, que es el resultado de la Los inmunoterapia. resultados de lo que es esto, de la Claro, inmunoterapia. O sea, que una vez que esos linfocitos, ¿no es cierto?, están liberados, o sea, por la ceguera que tiene el fármaco, digamos, de sí. alguna manera, esos linfocitos te recuperan esas defensas, ¿no es cierto?, reconocen a la célula nuevamente, a la célula cancerígena, y vuelven de nuevo a atacar para destruirla. O sea Entonces, que eso, doctora, sería, el bloqueo de esto es como retardarla a la enfermedad. O sea, no permitir que la enfermedad avance y que no haya una duplicación celular. doctora, ¿y esto le puede dar en ese tiempo, en ese ganar tiempo, a todo lo que tiene que ver con el otro tipo de tratamiento para atacar a la célula? No, no deja atrás ninguno de los tratamientos de lo que es la quimioterapia, Sí, por supuesto, de lo que es la radioterapia, lo que es la utilización de radioisótopos, sino que realmente esto sería un arma importantísima, que la inmunoterapia pasaría en estos momentos a ser la vedette, digamos, sí, de los esquemas de tratamiento y lógicamente el enfoque ahora es sobre a qué tipo de pacientes vamos a tratar. Hay en esto todos los ensayos clínicos que hay, los primeros han sido en melanoma, en cáncer de piel metastásico, que inclusive nosotros tenemos 2 pacientes muy jóvenes con estos protocolos en inclusión, que están, gracias a Dios, todavía en una calidad de vida buena, porque los sí, 2 están con metástasis cerebrales, que es un tema que también es muy difícil, difícil para la familia y claro. difícil para todos llevar, ¿no?, adelante. Pero bueno, están con estos nuevos fármacos que realmente son los bloqueos y que sería, digamos, un despertar excelente, ¿no?, para el Claro. mundo si realmente todo esto va a seguir en una acción hacia adelante funcionando. Y o sea, O sea, esta tecnología que es última, es lo último a nivel mundial, ya en Catamarca es una realidad. en Catamarca es una realidad. Sí, nosotros tenemos pacientes incluidos, inclusive bajos protocolos a través de, bueno, yo siempre tengo mi conexión, por supuesto, a través de Buenos Aires y a través de los grandes centros, el MD Anderson de Estados Unidos, el Memorial, que está en Nueva York, en la cual Sí, se ha podido hacer la inclusión de los pacientes y ellos han podido enviarle las drogas en forma gratuita, por supuesto, para que estos pacientes sean incluidos también dentro de. Un tema va a ser después una charla, digamos, de café y muy larga por la inclusión de los costos que claro, presentan estos medicamentos en el seguro. caso de nuestro país. Bueno, pero claro, estamos hablando de mejorar la calidad, la expectativa de vida, nada más ni nada menos del paciente, ¿no? Exactamente, nosotros generalmente hay veces estos tipos de tumores tan metastásicos que realmente tienen un tiempo, una prolongación de vida muy corta, hoy poder hablar de 18 meses o poder hablar de un año más es realmente fabuloso para Claro, esa persona, para nosotros como médicos, que realmente uno lo acompaña al paciente y está constantemente a su lado hasta su final. claro. Y no tan solo el paciente, o muchas veces yo siempre digo, el paciente a veces queda en un costado, ¿no? Uno tiene que acompañar más a la familia, que es el acompañamiento, ayudar al cuidador. Muchas veces nos pasa esto, en estos casos cuando hay tumores que son muy avanzados y muy metastizados. Doctora, yo veía los dibujos que planteábamos recién, veía la forma de lo que era una célula cancerígena y demás, y me generaban otras dudas mucho más básicas. Hay una hermosa foto que por ahí es de una célula de cáncer de ovario y que a su vez esa misma célula está vista desde un microscopio, ¿no? Esas Claro, se las traje porque realmente sí, es sí, sí. fabuloso y Claro, es muy ¿qué es? lindo para la audiencia que conozca porque uno no se imagina cómo es una célula Claro, verdaderamente. eso, o sea, no hablan del Siempre cáncer, solo lo saben quienes claro, están en los laboratorios. claro, pero en sí, ¿qué es una célula cancerígena? ¿Cuál es la característica que tiene? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Qué es lo que la hace que sea agresiva? Ya tiró usted y dijo una de las características que es la particularidad de camuflarse, de pasar desapercibida en el sistema Es cuando inmunológico. cambia todo su estructura normal. La célula tiene una membrana, Sí, un núcleo, ¿no es cierto?
que está un Citoplasma. citoplasma, lógicamente, y toda esa alteración va a sufrir generalmente el ciclo celular se da por fase, en la fase G, la fase S, G1, entonces va distintamente, siempre es en sentido de las agujas del reloj. Entonces, los primeros fármacos que salieron, que fueron en el año 1967, que fue un esquema muy importante, que yo siempre lo tengo en cuenta, que es el CHOP, que inclusive salió, que hoy se curan mucho los linfomas Hodgkin, que son estos tumores, digamos, un cáncer a la sangre, Sí. digamos, para que la gente lo entienda mejor. En realidad, esos grandes esquemas que salieron en aquellos años, con el tiempo y la progresión y todo esto en laboratorio y todos estos estudios nuevos, siempre uno dice, en medicina avanza 10 años hacia adelante, pero muchas veces porque los estudios estos siempre duran 10 años para abrir los protocolos y tener mayormente entre 5 y 10 años, ¿no? Y tener los resultados finales, Sí. de decir, esta droga que nosotros hacemos o estos estudios, si realmente vemos que sirven. Por supuesto que tienen sus etapas de investigación y posteriormente sus etapas cuando van a fase 2, fase 3, que ya es el estudio en ratones, que mayormente es lo que se hace, y esto principalmente se lo hizo en ratones siempre, se prepara, se inocula digamos, el tipo de tumor que uno quiere investigar en este animal, y siempre se lo hacen esto porque sus células son idénticas a las nuestras, digamos, Ajá. a un ser vivo, ¿no? Un ser humano. Entonces, todos esos estudios, digamos, tienen muchas veces ese tema de decir, bueno, pasaron 10 años para que nos demos cuenta que una droga funciona, o muchas veces pasar los 10 años con pacientes incluidos que una droga no funciona para tal tipo de tumor, por ejemplo, que salió. Entonces, eso siempre es muy importante y te quedan los estudios y te queda, y en base de eso uno sigue, la ciencia sigue avanzando, ¿no? Porque en realidad lo que pasó, esto es una investigación sobre los melanomas, porque en realidad en los tumores metastásicos de piel había muy poca medicación. Sí. Entonces, como también, ¿por qué se toman los tumores de vejiga? Porque hace 20 años que los tumores de vejiga se tratan de la misma manera. O sea, hay un solo esquema y no hubo nada que pueda demostrar que tenga un avance en ese tratamiento. Entonces, eso es sumamente importante, de poder sacar todo esto que te sirve. Muchas veces dice, bueno, tantos años de estudios, tantos años de costo, porque todo esto, por supuesto, que medianamente es muy costoso, ¿no? Hacer investigación clínica no es muy fácil, y no cualquier país tampoco está dedicado, digamos, a tener una inversión, ¿no?, de dinero, y para poder decir que inicia y la termina una investigación completa. Claro. En nuestro país es un problema, o sea, bueno, el CONICET sabemos que viene Sí. trabajando muy poco y, digamos, con muy pocas herramientas en Países que tengamos condiciones de hacer este lucro. tipo de estudios, lo más cercano sería México, me imagino yo, o Brasil. No, lo más cercano que tenemos nosotros acá, no, sin embargo nosotros estamos, Argentina está mucho mejor que México, Ujú. ¿sí? Y Brasil, pero esto generalmente lleva siempre a Estados Unidos, o en estos casos que los primeros trabajos que surgieron de los bloqueos de la PD1 fueron Ajá. de Francia y España. Bien. Entonces, los mayores centros de investigación, digamos que es en inmunoterapia y todo lo nuevo y el cambio que está sufriendo la medicina. Lógicamente que esto dentro de 5 años vamos a poder hablar mucho más claro, ¿no? O sea, Seguro. dentro, y Y bueno, quizá dentro por de ahí 5 años capaz que vamos están pasos otra muy tecnología, agigantados, claro. que tengamos otra terminología y que esta enfermedad realmente tuviera esa vuelta de rosca que uno siempre está en la búsqueda. En mi caso, que estoy en la búsqueda Sí. constante y pendiente, por no tan solo estoy acá en Catamarca, muchas veces viajo al exterior bastante y estoy conectada, digamos, porque bueno, es algo que me encanta hacer, que es lo que es investigación clínica, así que realmente siempre es buscando la ayuda, por supuesto, para nuestros pacientes, y siempre incorporando a mis pacientes de acá de Catamarca en alguna forma de los nuevos estudios que hay en mundiales. Doctora, o sea que hoy vinimos con muy buenas noticias.
Hoy me parece que es excelente, es una de las cosas que realmente va a empezar a hablar y que todos los centros, digamos, en la Argentina están tratando de incorporar esto, ¿no es cierto? Por supuesto que es todo muy nuevo y primero incorporarnos y es un cambio también a los médicos, porque nosotros salimos de lo que es clínicamente y tenemos que empezar a estudiar todo lo que es biología molecular, ¿no es cierto? Porque la nueva medicina se da exclusivamente sobre eso. Y todo lo que es biología molecular es un tema muy hermoso realmente, pero bueno, hay que dedicar su tiempo porque no es tan sencillo ingresar y poder entender las patologías desde otra visión. Doctora, ha sido un placer siempre tan clara para un tema tan complicado, ¿no? Un tema que muchas veces nos cuesta entender y a veces tenemos que aprender cuando los tiempos nos apremian. Así que bueno, gracias por este tiempo y por esta claridad conceptual que nos permite realmente entender y llevar una luz de esperanza, saber que hay una nueva tecnología y que esta tecnología seguramente dará puntapié, será un puntapié inicial para nuevas tecnologías y que aparentemente le estaríamos ganando ya una partida importante a lo que tiene que ver. Seguramente, para mí es una esperanza grandísima que es y poder transmitirle a todos los pacientitos oncológicos que hay nuevamente una hermosa puerta que se abre para poder enfrentar y pelear esta enfermedad. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Estuvo compartiendo con nosotros la doctora Marina Andrada, quien es oncóloga y por supuesto nos trae esta última tecnología que no es ciencia ficción, que no es algo que pasa en Estados Unidos, sino que ya se está aplicando en Catamarca y que es una muy pero muy buena noticia.